Bien, jóvenes, ¿cómo están? Em, la idea hoy es hacer una clase de repaso de los contenidos que hemos visto respecto a estadística inferencial. Ok, a medida de poder hacer una recapitulación de estos conceptos, ya mi idea siempre es avanzar con algunos contenidos nuevos y después repasarlos, porque ir sumando y sumando y sumando contenidos sin necesidad de ir repitiendo algunos conceptos de ellos se suele volver un poco tedioso en primer lugar y después no aporta mucho en la enseñanza en general. En el fondo, la idea de su estudio es como andar en bicicleta, básicamente, repetir una y otra vez el ejercicio hasta que uno lo domine. Y básicamente es un poco lo que quiero conversar con ustedes ahora, ya respecto de los temas que hemos visto y los que van a ser evaluados con posterioridad. ¿Ok? En ese sentido, lo que quiero conversar con ustedes esta clase es desde los conceptos de estadística inferencial, pasando por los conceptos asociados a este tipo de estadística como el promedio, la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Los inmersos en el fondo tanto en los parámetros de tendencia central como en los parámetros de dispersión. ¿Ok? Y en este último caso pasando por ejemplo por los percentiles. ¿Sí? Todas estas fórmulas para calcular el valor en donde se encuentra cierta cantidad de proporción de la distribución correspondiente. ¿Ya? Que eso es lo que los percentiles abarcan en estricto rigor. ¿Ok? Entonces, para después pasar a probabilidades, entender el concepto o reentenderlo, hablar un poco de espacio muestral, probabilidad condicionada y finalmente trabajar con distribuciones conjuntas. ¿Ya? Así que vamos a abarcar todo eso hoy. Lo vamos a hacer a la velocidad que define nuestra clase en el fondo y sin necesidad de entrar en pasar conceptos a lo mejor muy rápido. ¿Ok? Entonces, esto sí lo voy a pasar rápido porque más bien cháchara. ¿Ya? Que la estadística inferencial es una forma de expandir un modelo con sus datos observados a un contexto más amplio. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un experimento en donde quiero probar si hay una respuesta en rendimiento por una cierta dosis o nivel de hormona vegetal. ¿Ya? En ese sentido, lo que yo quiero probar es básicamente si a mayor nivel de hormona, ¿ya? Mayor crecimiento. ¿Ya? Pero lo que yo estoy viendo es que mi experimento está montado en base a ciertos niveles estándar de hormonas que son fijos. Por ejemplo, voy a inventar, no sé, eh, 50 microlitros en el fondo, ¿ya? Hasta 150. Pero yo quiero después evaluar el modelo, cómo funciona cuando yo aplico 200, ¿ya? Que no fue un valor introducido para calibrar el modelo, ¿ya? No sé si se entiende la idea. Yo ocupé en el fondo un modelo de respuesta, ¿sí? Hacer estimaciones en el fondo de rendimiento en función de una dosis, ¿ya? Esas dosis que yo utilicé para armar el modelo incluyen un rango, por ejemplo, entre 50 y 150. ¿Ya? Ahora yo quiero, a posterior, le paso el trabajo a un amigo, un compañero, explorar la posibilidad de tener el rendimiento con una dosis de 200. ¿Ya? Y ese valor 200 no fue incluido en el modelo que uno armó, por eso que básicamente va a probar el modelo con un valor que no se utilizó para calibrarlo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que en ese caso el resultado que nosotros obtengamos del rendimiento en base al modelo que no utilizó esta información para ser construido, ese paso, ese concepto se llama generalizar. ¿Ya? Y cuando uno generaliza un modelo o cualquier metodología que sea inferencial, como en este caso, lo que hace uno es poder, valga la redundancia, generalizar, hacer conclusiones generales respecto de un valor que a lo mejor no estuvo incluido en la construcción del modelo. Recuerda que nosotros trabajamos con muestras, ¿ya? Hay una población que puede ser más grande en valor que esta muestra, ¿ya? Ahora, si nosotros obtenemos un rendimiento en base a estas 200 unidades de hormona en el fondo, lo que podemos decir es que nos da un valor de rendimiento. Nosotros vamos al campo, ¿ya? Y efectivamente verificamos este valor y nos da que no es exacto ese valor, nos dio un valor distinto ahora en terreno, ¿ya? Ese margen, esa diferencia entre lo que efectivamente yo estoy midiendo en terreno contra lo que el modelo me dio como resultado se conoce como error,
¿ya? Y ese error es una medida de cuantificar esta incertidumbre que puede tener el modelo. ¿Se entiende, no? Porque yo podría haber ocupado, por ejemplo, el dato 200 en el modelo y el error podría haber sido mucho menor, ¿ya? O el más cercano, por ejemplo, 180, para poder el modelo ajustarlo de mejor forma y poder ir disminuyendo este error. Entonces, ¿se entiende este concepto de error? ¿Ya? Que la idea es disminuirlo, de que sea el más bajo posible, pero ojo, no que sea cero. Sí, siempre es bueno que exista algo de error porque los modelos perfectos no existen. Y si usted encuentra un modelo perfecto, dude de él, ¿ya? Un modelo perfecto básicamente involucraría todas las variables controladas, ¿ya? Y eso es sumamente difícil. Y mientras más hiperajustado esté un modelo, vale decir, menos error tenga, ¿ya? Más sobreajustado, más hiperajustado, o sea, mientras menos error tenga, más difícil es poder generalizarlo, ¿ya? Y ustedes se dirán, ¿pero por qué? Básicamente porque cualquier agente externo, por mínimo que sea, va a perturbar el error del valor real. Y si ese agente externo no está incluido en el modelo, básicamente la incertidumbre va a ser mucho mayor. Entonces eso apunta al tercer punto, que la generalización correspondiente está limitada por el error, ¿sí? Y esto está basado en la teoría de probabilidad, en el fondo, que nos indica que en la medida de que yo básicamente mientras más datos tengo en el fondo, lo que voy haciendo es minimizar este error, ¿ya? Entonces, eh, como concepto de muestra, es un concepto que vamos a seguir hablando de él muchas veces en el curso, y existe un marco muestral que corresponde a la lista de unidades elementales sobre las que se obtiene la muestra, ¿ya? El marco muestral es básicamente establecer alguna categoría, algún límite, algún borde dentro de la población correspondiente, ¿ya? Si yo tengo este universo de hormonas vegetales, yo tengo primeramente que escoger una en particular, ¿ya? Y dentro de esa una en particular no puedo abarcar todas las dosis que existen en un universo, básicamente porque hay limitantes que ya escapan en la estadística, que son más bien en práctica, en el fondo, ya sea de tiempo y o monetaria. ¿Se entiende? Entonces el marco muestral da un poco esa pauta de poder decir dónde concentramos la información que tenga para que después nuestra generalización posterior sea la mejor posible, ¿ya? Y de ahí se enmarca un concepto de población objetivo, que son aquellos elementos de interés dentro de una población más grande, ¿ya? Por ejemplo, cítricos sin semillas dentro de toda la población de cítrico, ¿ya? Naranja navelina dentro de toda la población de naranja, ¿ya? Animales albinos dentro de toda la población de animales. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de la pregunta que uno quiera responder, es la población objetivo a la que uno define, ¿ya? Entendiendo como población el concepto macro sobre la variable que se está midiendo, ¿ya? Entonces, una muestra, por su parte, va a ser un conjunto de elementos de esta población objetivo, ¿ya? La muestra puede tener el mismo tamaño que esta población objetivo, ¿ya? Que a su vez la población objetivo puede tener el mismo tamaño que la población, si es que nosotros queremos, en el fondo, aplicar nuestra variable a toda la población, ¿ya? No nos interesan solamente los cítricos sin semillas, sino también los con semilla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y a su vez, la muestra puede ser igual en tamaño a la población objetivo. Entonces, ustedes se fijan en un concepto estricto, uno podría decir que la cantidad de elementos que tiene la muestra, la población objetivo y la población es el mismo, ¿ya? Pero eso no tiene mucho sentido porque la idea de hacer esto es definir que existe una población que en general es muy grande, ¿ya? De ese tamaño poblacional muy grande en el fondo, se extrae una población objetivo que contiene la variable o la categoría que a nosotros nos interesa en estricto rigor, y dentro de eso a su vez tenemos una muestra que es más pequeña y esa pequeñez está limitada al final por nuestros recursos. ¿Se entiende? Y así se construye. Yo les mencionaba en algún momento que hoy en día llegar a la información de la población con el nivel de globalización que tiene el mundo es súper fácil, ¿ya? O es mucho más fácil que antes. Si yo quiero hacer un experimento en trigo, por ejemplo, tenía mi parcelita, hacía mi experimento y todo, ahora básicamente puedo conseguir los datos, ¿ya? Con colegas al final de estos experimentos en casi todo el mundo, en el fondo, y ir sacando inferencias respecto de otro tipo de investigación asociada al tema del trigo en este caso, ¿ya? Y es una ventaja comparativa respecto de la disposición de información que tenían los estudiantes de antes,
¿ya? Pero el concepto en sí no cambia, en el fondo, porque básicamente la más limitante acá suele ser el tiempo. Entonces yo no puedo tener tanto tiempo para llegar a abarcar todo el universo posible de elementos que contiene la población, y en ese sentido uno se queda con una muestra que en este caso es representativa, yendo al último punto, ¿ya? Y ese concepto de muestra representativa muchas veces nos dice cuál es el tamaño muestral para el cual nosotros en nuestro problema minimizamos este error, ¿ya? Este sesgo en el fondo, que es nuestro propósito: hacer el mejor modelo, hacer las mejores estimaciones para que este valor sea el más bajo posible, ¿ya? Pero que no sea muy 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 bajo, de modo tal de que después generalizar sea un problema, ¿ya? No es fácil interiorizar eso. Puede ser, tiene que ser lo más bajo posible dentro de lo que se pueda en el fondo, pero no tiene que ser perfectamente cero, ¿ya? Porque ahí limitamos también el efecto de poder extrapolar todas nuestras conclusiones, ¿ya? Porque como les digo, puede haber factores externos que nos pueden interferir, ¿ya? Y cambiarnos completamente el resultado. Entonces tenemos una población con individuos grandes, una población objetivo, por ejemplo, que pueden ser las personas que tengan suéter rojo, ¿ya? Y una muestra dentro de esa población objetivo, ¿ya? O básicamente tomar toda la población como está en la imagen y seleccionar una muestra de esa población para hacer inferencia, ¿ya? Esa muestra es muy importante que sea aleatoria, ¿ya? Que no sea sistemática o no sea sesgada en el fondo por algún tipo de criterio, ¿sí? Que sea un sorteo, que yo lo elija con los ojos cerrados en el fondo, pero no que yo elija amigos, por ejemplo, lo que me parece más bonito, lo que me parece más feo, ¿ya? Tiene que ser completamente al azar, y ese concepto es el que le da validez después y robustez al resultado que nosotros queramos obtener para poder hacer inferencia, ¿ok? Bien, entonces, aquí hemos hablado de escalas de medición, ¿ya? Estos son conceptos teóricos, ¿sí? Que tienen más o menos que memorizarlo, ¿ya? Para tenerlo como significado cuando ustedes apliquen ejercicio, ¿sí? Entonces, en nominales son categorías o etiquetas que identifican atributos sin ser jerarquizables. Por ejemplo, los colores, ¿ya? De algún tipo de fruta o cualquier cosa, en el fondo. Las texturas, es lisa, es rugosa, ¿sí? Eh, o algún tipo de otra categoría que sea de tipo nominal, ¿ok? Las y no son jerarquizables, porque yo no estoy diciendo que el color verde es mejor que el amarillo, ¿se entiende? O que la tonalidad o la textura rugosa, perdón, es mejor que la textura lisa, ¿ya? Esas son categorías que lo define el usuario. Si nosotros entendemos que efectivamente estas nominaciones, si tienen una jerarquía, pasan a ser inmediatamente variables ordinales, ¿ya? Generalmente estas variables ordinales tienen categorías por defecto, ¿sí? Las posiciones de una carrera, por ejemplo, que llegó primero, llegó segundo, llegó tercero, en el fondo, el ranking de nota, se fija como una nota, en muchos casos no funciona como una escala numérica, sino más bien como una escala de categórica, en el fondo. Eso suele ser injusto para algunos alumnos, por ejemplo, porque básicamente les dice que la persona que tiene un 6 es mejor que la que tiene un 5, ¿ya? Y eso, yendo a un plano más filosófico, puede no ser verdad, ¿ok? Pero me entienden el concepto. Entonces, las ordinales son categorías de etiquetas que identifican un atributo de forma jerarquizada, ¿ya? Por ejemplo, tonalidades de colores de suelo, cuando yo estoy diciendo esto tiene un apellido, que algunas tonalidades son mejor que otras por el mismo propósito. O sea, si son más oscuras, yo sé que tienen mayor contenido de materia orgánica, por ejemplo, y probablemente sean suelos más fértiles, ¿ya? Me produzcan básicamente mayor rendimiento o un mayor beneficio de algún tipo, ya sea económico o ecológico, como ustedes lo quieran visualizar, ¿ya? Pero la idea es que aquí los atributos tienen una jerarquía, ¿ok? Las escalas de intervalo, ¿ya? Básicamente son donde las diferencias entre mediciones son magnitudes significativas, ¿ya? Y no existe un punto de partida original, ¿ya? Entonces aquí es un poquito más complejo de entenderlo, pero básicamente que la diferencia entre magnitudes es siempre la misma en cualquier nivel de la escala, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, que tiene valores negativos o positivos,
básicamente. La diferencia entre 3 y 4 grados es la misma diferencia que entre 5 y 6 grados, desde el punto de vista práctico. ¿Se entiende? Ocurre en las distancias, por ejemplo, ocurre en cualquier otro valor en donde básicamente estas magnitudes son significativas, tienen un valor. ¿Ya? Nosotros las podemos intervalizar. Cuando hacemos tablas de distribución de frecuencia, lo hacemos con esta clase de valores. ¿Ya? Y la cociente es básicamente en donde el cero sí tiene un significado. ¿Ya? Y que la distingue en el fondo del resto es que en estos casos hay dos propiedades particulares. El primero es que sí tiene un significado el cero en el fondo, la escala de medición, por ejemplo, el mercado de valores, ¿ya? El precio del petróleo ahora es negativo. No sé si se entiende. Por eso es una escala de intervalos. ¿Ya? Ahora son los productores los que tienen que pagar los compradores. Miren qué chistoso. Para poder deshacerse del material que tienen. O sea, ya no hay demanda, básicamente. Hay pura oferta y quieren deshacerse de esa oferta. Entonces, ahí el cero tiene un significado puntual, pero no específico. ¿Sí? Porque para una persona puede ser bueno que valga cero, puede ser malo que valga cero. ¿Ya? En el caso de la cociente, el cero sí tiene un significado puntual. ¿Ya? Y en ese sentido es mucho más específico. Entonces, teníamos distribuciones de frecuencias discretas, tenemos n mediciones, n mayúscula mediciones, ya, cantidad de datos. ¿Ya? Tenemos una variable x que nosotros definimos como la variable discreta. ¿Ya? El número de vasos, número de buses, número de hojas por metro cuadrado, número de ranitas en el fondo que pasan en un charco en una hora, una variable que usted pueda contar en el conjunto de los enteros. ¿Sí? Hay una frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece cada valor de x, y una frecuencia relativa correspondiente, ¿ya? Que es básicamente la razón entre la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. Tenemos una frecuencia absoluta acumulada y una frecuencia relativa acumulada, ¿ya? La sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas es igual a n, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros tenemos que la frecuencia de cada frecuencia relativa es igual a 1. ¿Sí? Con esos conceptos ustedes ya están en el otro lado entendiendo estas clases de tablas de distribuciones de frecuencia. ¿Sí? Tengan presentes esos conceptos porque cuando uno obtiene estadígrafos por intervalo, ¿ya? Hay fórmulas particulares. Pueden haber también distribuciones de frecuencias discretas con intervalo, ¿ya? En este caso puede haber sin intervalo en el fondo, y yo les decía en una clase al final que estas distribuciones de frecuencias sin intervalo eran útiles cuando los valores que podía tomar esta variable x, ¿ya? Eran relativamente bajos. Y nosotros uno fácilmente o con relativa facilidad podía hacer operaciones con estos valores, computar la frecuencia, por ejemplo, y todo. Si mi variable x oscila entre 1 y 15, por ejemplo, es relativamente fácil después contar la frecuencia de todos estos valores, pues más aún si tengo poquitos datos, por ejemplo 30. ¿Ya? Pero ahora, si tengo muchos datos, ya sube mi variable discreta, al final oscila entre valores que son muchos más, ¿ya? Por ejemplo, entre 1 y 5000, ¿se entiende? Entonces tiene ahora más sentido hacer una tabla agrupando por intervalo. ¿Ok? Y que es un intervalo, es cada uno de los rangos que restringe la clase correspondiente, ¿ya? Siendo la clase la fila dentro de una tabla de distribución de frecuencia. ¿Ok? Entonces, a ver, no sé si tengo los ejemplos por aquí. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Por ahí tienen que estar. ¿Ya? De un punto de vista técnico, en el fondo, lo que tenemos acá es que para cada una de estas tablas de distribución de frecuencias tenemos los intervalos, ¿ya? Y el número de clases, que es la cantidad de intervalos creados para representar los datos en la tabla de distribución de frecuencia.
¿ya? Entonces, veamos aquí si tengo algo. Pucha, no lo tengo. A ver si es lo más antiguo. Que lo hicimos un rato. No, aquí está. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que teníamos ahí es todas las clases, ¿cierto? Y cada una de estas clases tiene un intervalo correspondiente a cada uno de ellos, ¿ya? Y dentro de ellos teníamos las marcas de clase correspondientes que se calculaban dependiendo de la abertura y el cierre de estos intervalos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Y aquí nosotros armamos esta tabla de distribución de frecuencia en el fondo, cuyos valores de la variable x oscilan posiblemente entre 0 y 50. ¿Ya? Yo les comentaba que uno tiene que establecer, según esta regla de Sturges, una cierta cantidad de intervalos de forma tal que exista una frecuencia de al menos de uno en uno de ellos. Pues si no hubiera frecuencia asociada a alguno de estos intervalos, no tiene mucho sentido de que exista. ¿Ok? Entonces, dentro de ese aspecto, tenemos el intervalo y el número de clase. ¿Ya? Y cuando tenemos distribuciones de frecuencia continuas con intervalos, vale decir números que pueden tener decimales, ¿ya? Tenemos que tener presente siempre que la configuración de los límites superiores e inferiores del intervalo es distinta que para las variables discretas. ¿Ya? Entonces los límites en este caso pueden ser abiertos o cerrados, ¿ya? Ojo que en las distribuciones que son discretas también podemos tener límites abiertos y cerrados en el fondo, pero es menos frecuente. ¿Ya? Aquí básicamente esto existe porque hay ciertos valores en estos enteros, ¿ya? O en estos decimales, que pueden haber muchos más decimales incluidos, que nosotros queremos decir, pucha, si el valor correspondiente aparece en un valor polémico, por ejemplo, entre un decimal y el que termina en una clase y el otro que empieza en el otro, ¿a cuál de los dos lo asignamos? ¿Ya? Y ahí uno establece límites cerrados y límites abiertos, ¿ya? Entonces, cuando contiene y no contiene al valor. Yo les decía que depende del libro cómo ustedes los encuentran, ¿ya? Pero en nuestro caso al final uno puede definirlo con que lo toma o no lo toma, y eso es básicamente decisión del usuario, ¿ya? Lo que tiene que estar claro sí es que las marcas de clase se construyen en función de esos intervalos, ¿ya? Entonces supongamos que en este ejemplo, ¿ya? Tenemos un valor de, no sé, 5.8. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí arriba o acá abajo? ¿Ya? Y eso podemos responderlo en base a esa pregunta. Yo lo pondría acá arriba, ¿no? Aquí está abierto, o sea, pueden seguir valores correspondientes. Y acá está cerrado, en el fondo vale decir parte desde 5. ¿Sí? A eso voy. ¿Ya? Dije 5.8, 4.8, ¿ok? Entonces, cuando hablamos ahora de poblaciones que son cuantitativas, o sea, básicamente son escalas de intervalo, ¿ya? Hay medidas de tendencia central que, como indican su nombre, buscan describir la población en función del parámetro que centraliza las observaciones, ¿ya? En el caso de la media, esta puede estar influenciada por valores que son extremos, ¿ya? El resto de estos indicadores puede ser que también, pero con menor medida, ¿ya? De hecho, la mediana casi no está influenciada por valores extremos. Básicamente esto aplica a el promedio, ¿ok? Y en el caso de las de dispersión, por su parte, indican el grado de parecido o separación entre los elementos de una población, ¿ya? A nosotros nos interesa tener variación, ¿ya? Uno puede parecer que es súper útil que todos los datos en el fondo sean más o menos iguales si es que no está contrastándolos con otros, ¿ya? Pero es esta variación
¿ya? Esta desviación estándar, esta varianza, estos rangos que efectivamente existen y son relativamente así representativos, los que nos dan en el fondo el pie para poder después establecer ciertos estadígrafos que nos permiten con mayor nivel de precisión o menor nivel de incertidumbre poder hacer conclusiones válidas. Entonces por eso es importante tener dispersión. Dentro de eso tenemos, como les mencionaba, la varianza y por supuesto la desviación estándar, el rango como diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y los rangos intercuartiles o intercuantiles en este caso. ¿Ya? Cuando digo intercuantil con n, lo que estoy diciendo es que puedo hacer una diferencia entre rangos de cualquier tipo de valores, ¿ya? Entre distintos tipos de rangos que puedan ser representativos. Y cuando digo intercuartil son rangos específicos, ya que son los cuartiles los cuales se divide una distribución, por el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿ya? Que son el 25, el 50 y el 75 respectivamente, o percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Algunos alcances, prefiero utilizar media, mediana o moda para describir poblaciones o muestras. Lo más utilizado es la media, ¿ya? Porque es un parámetro que se conoce como parámetro insesgado, ¿ya? Después vamos a ver cómo llegamos a ese concepto de un parámetro insesgado que corresponde al mejor parámetro posible dentro de todos los que pueden existir. Eso quiere decir que hay un sesgo asociado a la mediana y a la moda. ¿Okay? ¿A qué se refiere con eso? A que el parámetro de centralidad que más se ocupa es la media, ¿ya? Y por eso es el que se prefiere utilizar con mayor medida, ¿ya? Y hay distintos tipos de medidas, pueden haber medias truncadas, medias ponderadas, ¿se entienden? Entonces, dependiendo de la pregunta que uno quiera responder. Pero la media como parámetro predilecto en el fondo para poder hacer inferencia es el que más se utiliza, ¿ya? En segunda medida, la mediana puede ser utilizada también, pero hay que tener cuidado en el fondo si es que a nosotros nos interesa efectivamente trabajar siempre con el centro de la distribución, ¿ya? A lo mejor nos puede ser más útil trabajar con un valor que esté en algún lado de la curva, ¿ya? En análisis sociológicos, por ejemplo, o de riqueza poblacional o de un país, se fijan, quizás se trabaja mejor con la media que con la mediana en el fondo porque quieren ayuda de las personas que tienen menos recursos, ¿ya? Y si utilizamos la mediana, quizás tenemos más para arriba la distribución y pensemos en el fondo que los recursos están relativamente bien repartidos cuando efectivamente queremos ver lo contrario. Entonces una de las ventajas de la media es que puede ser manipulada algebraicamente, ¿ya? Hay una ecuación por detrás que en el caso de la mediana o la moda, si bien existe en el caso de datos agrupados, ¿ya? Es más posicional, ¿ya? Depende de ordenar primero la distribución y después en el fondo hacer la álgebra correspondiente, pues la media es álgebra de por sí. Y eso responde al punto 3. Una desventaja de la media es que se ve influenciada por valores extremos, ¿ya? Y si la media, la mediana y la moda no coinciden, hablamos de asimetría, ¿ya? Y ahí es bueno hacer un pequeño dibujo, ¿ya? En donde podemos dibujar dos distribuciones, una que tiene una forma así y una que tiene una forma así, ¿ya? Recuerden que estas distribuciones provienen de un histograma en el fondo a los cuales yo le estoy adjuntando una curva. Voy a poner punto, punto, punto y termino acá con este histograma. Punto, punto, punto y aquí paréntesis, punto, punto, punto. Ya ustedes me entienden que esto va siguiendo. ¿Okay? Y lo mismo ocurre para la curva verde, en el fondo, que son barritas verdes que están alimentando en el fondo la forma de esta curva, ¿ya? Entonces cuando hablamos de asimetría hablamos de que la curva no sigue un patrón como la que voy a dibujar acá en naranjo, ¿ya? Más o menos en donde las colitas son iguales en ambos lados, ¿ya? Entonces en este caso la media es igual a la mediana y es igual a la moda, ¿ya? Aquí en vez de coma podemos ponerlo igual, ¿ok? Entonces, cosa que no ocurre en la curva roja y en la curva verde, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la curva verde hablamos de una simetría negativa y cuando hablamos de la curva roja hablamos de una simetría positiva, ¿ok? Y como yo sé que la mediana es el centro de la distribución, ¿ya? O sea, va a estar en la posición
central, ¿ya? Yo puedo definir qué parámetro va a estar asociado a la media, la mediana y la moda correspondiente. ¿Ya? Yo sé que la media, por ejemplo, como está influenciada por valores extremos, en el caso de la curva verde, va a estar aquí. ¿Ya? La moda, en el fondo, es donde más se agrupan los resultados, la mayor frecuencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Y la mediana es el centro de la información, ¿sí? Y el centro generalmente se encuentra asociado a las posiciones respectivas en el intervalo, ¿ya? ¿Se entiende? Y ahí lo que podemos tener es que hay una diferencia entre la media, la mediana y la moda en función de la asimetría que pueda tener la curva. ¿Ok? Entonces, dame un minuto para que lo procesen. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de percentiles, ahora estamos hablando de medidas de dispersión. ¿Ya? Nosotros entendemos que la mediana es el valor que acumula el 50% de los datos. ¿Cómo podemos obtener el valor que acumula el 25%? ¿Ya? Los cuartiles dividen la distribución en 4 partes. De ahí se obtienen las proporciones correspondientes: 25, 50, 75. ¿Ya? Entonces, nuevamente un dibujito es útil. ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dibujar nuevamente una curva. ¿Ya? Y aquí tengo una parte, aquí tengo otra parte, aquí tengo otra parte, aquí tengo otra parte. ¿Ya? Entonces, supongamos que acá 1, 2, 3, 4, me equivoqué, voy a dividir en 5 partes. ¿Ya? Vamos a tomarlo aquí. Ahí. Y aquí tengo 4 partes. Ya, esto no está a escala, ¿sí? Pero ustedes saben que aquí 25%, 25%, 25% y 25%. ¿Ya? Hay un 25% de información en cada uno de los casos, 25% de datos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es el cuartil 1 o percentil 25. Lo que tenemos acá es el percentil 50. Y lo que tenemos acá es, en el último caso, el percentil 75. ¿Ya? O Q3. En este caso, Q2. ¿Sí? Ahí sale el 2. Ahí ya, también entienden, el Q2. Y nosotros podemos definir en el fondo cualquier tipo de percentil independiente de lo que queramos calcular. ¿Ya? Nosotros podemos querer acá condensar, no sé, el 45% de la información. ¿Ya? Y encontrar el valor que hacia la izquierda contiene ese 45%. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, por ejemplo, que si este valor de aquí vale 8, ¿ya? Hasta el valor 8 está contenido el 45% de los datos. Ya puede ser 8 metros, 8 centímetros, 8 grados, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero es el valor dentro de nuestra variable, ¿ya? X mayúscula, para el cual nosotros estamos conteniendo hasta ese porcentaje de la información que estamos intentando indagar a partir del percentil correspondiente. ¿Ya? No olviden que el percentil 50 es igual a la mediana, entonces la mediana es el valor que corta en dos partes equitativas en el fondo de la distribución. ¿Ya? Entonces la distribución
tuviese una simetría, por ejemplo, bueno, la mediana va a quedar hacia un lado no en el centro de masa, en el fondo, en la parte más frecuente de la distribución, sino que va a estar tirada hacia un lado. ¿Ok? Entonces, para ese caso, ¿ya? El percentil 50 lo que hace es dividir la distribución en dos partes iguales. ¿Ok? Que tienen la misma cantidad de información, pero no puedo obtener al final información respecto de alguna posición en particular, que es lo que se conoce, por ejemplo, como el rango intercuartil. ¿Ya? Que es básicamente la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. ¿Se entiende? Entonces, el Q3 menos el Q1 da igual al rango intercuartil. Si los datos son muy parecidos, esto va a tender a 0. ¿Ya? Y en medida que los datos son más anchos o más dispersos, este valor va a ir incrementándose. ¿Cuánto? Depende de la medida de contraste que yo tenga. ¿Ya? Si yo lo contrasto con otro grupo de valores, puedo decir si es bajo o poco. ¿Se entiende? Si yo lo contrasto con el promedio, también tengo una medida de decir si es alto o poco. Si se entiende esto, es que por sí solo estos estadígrafos no dicen mucho, dicen más cuando uno los compara con otros tipos de estadígrafos. ¿Ok? Entonces, deciles y percentiles ya estará más claro en el fondo que los percentiles pueden ser asociados a cualquier porcentaje en particular que uno quiera obtener, ¿ya? Y deciles que uno divide en el fondo en 10 esta distribución de frecuencia, en el fondo este histograma. Entonces puede tener el decil 10, 20, 30, punto, hasta el decil 90. ¿Ya? ¿Por qué no digo el decil 100 o el decil 0? ¿Ya? Así como no digo el cuartil 0 o el cuartil 100 o el percentil 0 o el percentil 100, ¿ya? O el cuartil 0 o el cuartil 100, ustedes me entienden, es básicamente porque en el 0 no tenemos nada y en el 100 tenemos toda la información y resulta lógico en el fondo tener ese valor, ¿ya? Porque ya sabemos cuál es el último dato y cuánto vale. ¿Ya? Entonces, para calcularlo teníamos que estimar primero la posición en donde se encuentra el percentil que estamos calculando, ¿ya? Y después teníamos una ecuación para poder obtener el valor correspondiente, ¿ya? Entonces, la medida de dispersión en este caso, ¿ya? Nos dicen que por sí sola la tendencia central no nos ayuda a describir bien la población. La variabilidad de una población debe ser siempre medida por el investigador, ¿ya? Y ayudan a evaluar cuál es la distancia de las observaciones entre sí. En este caso, permiten identificar cómo las observaciones se agrupan en torno a un valor central. ¿Ok? Aquí me cuenta que esto está o me sobra o está en una posición incorrecta, así que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces aquí describo lo que es el rango intercuartil, ya lo describimos en el dibujo que hicimos, esta diapositiva ya la vimos, ya tenemos esto acá y después tenemos el rango interpercentil correspondiente. ¿Se entiende? Entonces lo que queremos nosotros obtener es primero un C sub P, ¿ya? Que es básicamente esta posición donde se encuentra el valor correspondiente, y para hacer el cálculo del percentil respectivo aplicamos esa fórmula. El percentil asociado a el K correspondiente es igual al límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil. El C sub P es un valor asociado en el fondo a la posición donde se encuentra el percentil respectivo. Tenemos la frecuencia acumulada anterior a la clase percentil, esta famosa L que yo hacía para encontrar el valor. El F sub I minúscula, que es la frecuencia absoluta correspondiente a esa clase, y A sub I, el ancho de el intervalo o la amplitud de la clase, ¿ya? Que son básicamente sinónimos, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es que cuando uno calcula percentiles, si uno quiere sacar, por ejemplo, en este caso el percentil 60, saca el CP o el C60, ¿ya? Entonces tiene el valor del intervalo correspondiente, o sea, perdón, del percentil correspondiente 60, lo multiplica por el n y lo divide en 100, tiene un 24, ¿ya? ¿24 qué? ¿Sí? Ustedes tienen que ir a la frecuencia acumulada, ¿ya? ¿Dónde está el 24 en este intervalo? ¿Ya? Ahora,
aquí dio justo 24, pero si hubiese salido, por ejemplo, en 23, también va en este intervalo, ¿ya? Porque el anterior llega hasta el 17. Entonces, todos los valores que están entre 18 y 24 están contenidos en ese intervalo. ¿Se entiende? Si hubiese dado 25, nos pasamos a este, ¿ya? Porque no está contenido ya en este, está contenido en este otro. Este intervalo contiene de valores de 25 hasta el 34. Y uno va obteniendo los valores, tiene el límite inferior igual a 30, la frecuencia acumulada anterior que es 17, ¿se entiende? La frecuencia de ese intervalo correspondiente que es 7, ¿sí? Y el ancho del intervalo que son 5 unidades, ¿ya? Y ahí uno aplica la fórmula y obtiene 35. Entonces, ¿qué dice ese 35? ¿Ya? Que en el valor 35 asociado a nuestros datos al final, ya recuerden que los valores que pueden tomar los datos que yo estoy midiendo van entre 0 y 50, entonces en el valor 35 yo lo que estoy diciendo es que tengo el 60% de la información. ¿Ok? Entonces, esto, si mal no recuerdo, yo hacía una figurita, para que quedara un poquito más claro. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que podría poner son las marcas de clase. Ya, rápidamente, tenemos acá. Ya. Entonces voy a tirar una línea. Línea rojita. ¿Sí? Más o menos tomamos una curva que representa esta situación. Y nos tenemos básicamente el resultado que nos dio, que era, si mal no recuerdo, 35. ¿Sí o no? Ya, entonces sabemos que 35 está por aquí. Voy a dibujar más o menos por ahí. ¿Ya? Y yo sé que aquí, desde el principio, tengo el 60% de la información correspondiente. Me fui a negro. ¿Ya? Bueno, quería tachar esto, pero no está resultando. A ver, último intento. Ahí está. ¿Ya? Aquí hay un 60% de la información. ¿Ok? Entonces, asociado a este concepto, lo que uno tiene es que el percentil lo que identifica es el valor para el cual uno condensa cierta cantidad de información. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, tenemos que ahí está contenido el 60% de la información correspondiente. ¿Ok? Sigo. Entonces, varianza, por definición, es el promedio de las desviaciones de un set de datos con respecto al centro de su distribución en la medida más importante de dispersión, que representa la suma de las desviaciones de cada observación respecto de mu. ¿Ya? En ese caso, lo que tienen ustedes es que es una diferencia cuadrática entre cada dato y su promedio correspondiente, y eso está dividido al final por la cantidad de datos respectivos. ¿Ya? Y tienen ahí otra fórmula con la cual pueden llegar a lo mismo. ¿Ya? Son datos no agrupados. En datos agrupados, al final, lo que ustedes hacen es ponderar por la frecuencia absoluta correspondiente. ¿Ya? Que es lo que está acá. ¿Se entiende? Es como si agregaran un peso, ¿sí o no? Porque a su vez, para cada uno de estos casos, lo que ustedes están haciendo es que tienen el porcentaje que aporta cada una de estas diferencias, ¿sí o no? Yo divido el FI por el N, tengo el H minúscula, ¿cierto? La frecuencia relativa, porque el valor porcentual, la razón en el fondo, la fracción de información que esa frecuencia está aportando. ¿Ya? Y eso actúa como un ponderador al final. ¿Se entiende, no? Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es que la varianza ahora es ponderada. Puede haber distinto, sí, porque depende de cómo yo hago las clases, ¿ya? Agrupo la información. En la medida que sea más grande el n, ¿ya? El hacer este procedimiento con datos agrupados tiende a ser igual que el valor que se obtiene con datos no agrupados. ¿Ya? Y respecto a las medidas de dispersión, la varianza tiene algunas propiedades. La varianza de un escalar es igual a 0. La varianza, por ejemplo, del número 2 es 0. ¿Ya?
La varianza de un vector, en este caso x, más el escalar correspondiente es igual a la varianza del vector. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que la varianza de 2, 3, 4 más 5 es lo mismo que la varianza de los valores 2, 3 y 4. ¿Se entiende? En el último caso, la idea aplica similarmente. ¿Ya? Entonces la varianza de 2, 3, 4 por 5 ahora es igual a la varianza de 2, 3, 4 por 5 al cuadrado. ¿Se entiende? Bien, entonces, y ahí estaba el ejemplo de los astronautas y los agricultores que ocupaban bombas de espalda. ¿Ya? Son propiedades asociadas a la varianza. Bien, probabilidades es una parte de la estadística inferencial que mide la incertidumbre existente al hacer generalizaciones desde una muestra. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de este error, este margen que existe entre esta estimación y lo que en verdad estoy midiendo. ¿Ya? Este error es probabilístico. ¿Ya? Hay una probabilidad de que yo esté cometiendo ese error. ¿Ya? Entonces ese valor que me sale de diferencia tiene una probabilidad de ocurrir en la medida que yo lo esté haciendo muy bien o muy mal. Corresponde a un medio de evaluación de la posibilidad de que ocurran eventos que resultan desde un experimento estadístico. La definición clásica, ya la hemos visto, es el número de casos favorables, ¿ya?, sobre el total de casos posibles, o el número de casos mutuamente excluyentes en el fondo, que son por sí solo datos, y el número de resultados que corresponden al suceso A respectivo. ¿Ok? Entonces lo que está ocurriendo, lo que yo necesito que ocurra. Las operaciones con eventos son relativamente sencillas. El complemento es el conjunto de todos los elementos S que no están en el evento A y se denomina por A'. ¿Ya? Generalmente la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento A' es igual a 1. ¿Sí? Intersecciones de eventos, el evento que contiene los elementos comunes de los eventos A intersectado con B. ¿Ya? O sea, que las cartas sean rojas y sean pares. ¿Sí? Entonces, generalmente uno lo ve en teoría de conjunto en el fondo con el área que se solapa, y esa es básicamente la intersección de los eventos correspondientes. ¿Ya? Los eventos A y B son mutuamente excluyentes si A y B están en conjunto vacío. ¿Ya? Entonces van en carriles separados. ¿Entiendes? A acá y B acá. Y acá, por ejemplo, están en el conjunto A pueden estar el valor 2, y en el conjunto B pueden estar los números impares. ¿Ya? Ahí no se pueden cruzar. Y la unión de conjunto es el evento que contiene a los dos eventos que pertenecen a A u a B. ¿Ya? Entonces, obtener 2 e impar al lanzar 2 dados. ¿Ya? Entonces, en el caso del primero, ambos casos corresponden a un evento en particular, que es lanzar un dado. En el caso del segundo, cada uno va por un lado independiente. Y la suma, en el fondo, de estos dos eventos me da la unión respectiva. ¿Ok? Entonces, asociado a esto podemos tener la probabilidad de un evento. La probabilidad de que un evento ocurra al realizar un experimento estadístico que se evalúa mediante un conjunto de ponderaciones llamadas ponderaciones, para la redundancia. ¿Ya? La probabilidad de un evento A corresponde a la suma de todas las ponderaciones de dos puntos muestrales de A y se denota como P de A. ¿Ya? Esto ya más o menos lo deben tener claro. ¿Sí? La probabilidad va entre 0 y 1, la probabilidad de un conjunto vacío es igual a 0, y la probabilidad del espacio muestral, recuerden que S, según el libro, puede ser igual a omega mayúscula, por ejemplo. ¿Ya? Hay otras letras que también pueden aplicar. Y la probabilidad del espacio muestral completo es igual a 1. ¿Ok? Bien, entonces la probabilidad es nada más que eso. ¿Ya? Tienen un número de casos favorables sobre casos posibles. ¿Ya? Podemos los conjuntos
ser complementario, intersectarlo, ser mutuamente excluyente o unir estos conjuntos. ¿Ok? Y algunas propiedades, que la probabilidad entre 0 y 1, la probabilidad en conjunto vacío es igual a 0 y la probabilidad asociada a todo el espacio muestral es 1. ¿Ya? Entendiendo espacio muestral como la cantidad total de eventos que pueden estar dentro del problema. Probabilidad condicional, por su parte, es la probabilidad de que un evento ocurra dado que con anterioridad ha ocurrido un evento. Y se designa como la probabilidad condicional de B sub A. Ya que en la clase anterior yo había cambiado estos valores para que quedara más claro, así que lo vamos a cambiar de nuevo. ¿Ya? En el fondo es lo mismo, pero ustedes los libros se los van a encontrar más escritos de esta forma. ¿Ok? Entonces la simbología puede entender como la probabilidad de que ocurra B dado que A ocurrió, o de que ocurra A dado que B ocurrió. ¿Ya? Otra forma de entenderlo es la probabilidad de que ocurra A, o la probabilidad de A dado B. Y se entiende que A y B son eventos que de alguna forma están relacionados. ¿Ya? Entonces hay una relación de dependencia o de concomitancia básicamente entre estos dos eventos. ¿Ya? Por ejemplo, tener que hagan 30 grados y que uno esté sudando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo sude 3 mililitros de agua si es que hay 30 grados de calor? ¿Ya? O la probabilidad de que yo sude 30 mililitros de agua dado que hay 30 grados de calor. ¿Se entiende? Que es distinto a que ocurran las dos cosas a la vez. ¿Ya? Aquí, a la intersección, aquí lo que estamos hablando es que está condicionado por un valor en particular. ¿Ya? Entonces hay una relación que existe entre las dos variables. Generalmente esa relación es causal. Entonces la ecuación que define la probabilidad condicional está dada por el P de A dado B, eso significa la barra vertical, es igual a la intersección de los eventos A y B, ¿ya? Como probabilidad dividido en la probabilidad de B. Acá la mnemotecnia para aprendérselo de memoria es que usted da vuelta, en el fondo transpone esto que está acá, así por así decirlo, y le va a quedar que la B va con esta B, ¿ya? Y como sabe que lo de arriba es una intersección, ¿ya? Lo deja de esa forma, ¿sí? Las siguientes personas, como por ejemplo, se clasificaron por sexo y por si poseen empleo, que era el ejemplo que habíamos visto. ¿Ya? Ahí tenemos acá una pequeña tabla de contingencia. ¿Sí? Tenemos mujeres y hombres y básicamente se están empleados o desempleados. ¿Ya? Y aquí uno se puede hacer distintas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de estar empleado dado que es hombre? La probabilidad de que dado que estoy desempleado sea mujer. ¿Ya? Y así ciertas preguntas asociadas a algunos de los casos. Pues las intersecciones son básicamente acá, pues, la probabilidad de ser mujer y estar empleada es 460 sobre 900. ¿Ya? Entonces la probabilidad de ser, perdón, esto es masculino o femenino. Entonces la probabilidad de ser hombre, masculino, y estar empleado es 460 sobre 900, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de ser hombre, dado que estoy desempleado, ¿sí? Ustedes entenderán que básicamente, ¿sí? La intersección hombre y desempleado en el fondo es 40 sobre 900. Eso sube dividido por la probabilidad de estar desempleado, que es 300 sobre 900. ¿Se entiende? ¿Ya? Y ahí puedo construir esa probabilidad condicionada. Bien, y es tan sencillo como eso, pues dependiendo de las preguntas que ustedes tengan es como analizan el problema. Lo importante es siempre tener estas tablas de contingencia que ayudan básicamente a ordenar el problema respectivo. ¿Ok? Pasamos a otro concepto. Variable aleatoria. Corresponde a una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. ¿Ya?
Entonces, básicamente ahora los espacios muestrales, si ustedes se acuerdan antes, podía ser, por ejemplo, un color, que sea verde rojo, que sea rugoso o liso, que sea filoso o no filoso, lo que ustedes quieran. Pero ahora lo que hacemos con esta variable aleatoria es que le asignamos un número a esta variable. ¿Ok? Y como está asignada con un número, es operable. ¿Ya? Siempre se designa con una X mayúscula y cada uno de sus valores la podemos designar con un X minúscula. ¿Ok? La variable aleatoria permite contar o medir los resultados de un experimento, y el hecho de contar o medir una variable aleatoria distingue las distribuciones de probabilidad discretas y continuas. Entonces, corolario, las distribuciones discretas, los valores que tienen su variable aleatoria se cuentan, ¿ya? Número de pacientes que tienen un doctor en un periodo de tiempo, número de plantas que siembra un agricultor al día, ¿ya? Generalmente estos conteos están basados en unidades de tiempo de espacio, ¿sí? Densidad de planta en el fondo en un cuartel, ¿sí? Número de aves dentro de un rodal, ¿se entiende? Y medir generalmente implica una instrumentación, ¿ya? Y estas mediciones pueden ser continuas tanto como discretas, pero es mucho más común que sean continuas, ¿ya? La temperatura, alguna medición de algún tipo de distancia, o algún tipo de variable morfométrica en algún animalito, por ejemplo, ¿ya? Y distingue esa medición de un conteo y a su vez una variable continua de una discreta respectivamente, ¿ya? Por ejemplo, designar como variable aleatoria X al número de caras que se obtiene al lanzar una moneda 3 veces seguidas, ¿ya? En este caso, X la denotamos como 0, 1, 2 y 3, porque puedo tener 0 caras, ¿ya? Una cara, 2 caras o 3 caras, ¿ya? ¿Se entiende? Otro ejemplo que quiero resolver en detalle, que quedó alguna duda por ahí que tuvimos con otro profesor, ¿ya? Para que quede un poquito más claro, es: dos bolitas son sacadas de una urna con reemplazo, que existen 4 rojas y 3 blancas. ¿Cómo se escribiría la variable aleatoria que designa el número de bolitas? En este caso, lo que voy a hacer yo es, vamos a un esquema, tengo bolitas, ¿ya? Y dentro de mi variable aleatoria, esta variable aleatoria puede valer 0, 1 y 2, ¿ya? Que representan a las bolitas rojas. ¿Sí o no? Si mal no lo entendí, ¿cierto? ¿Y por qué hasta 2? Porque yo saco 2 bolitas, ¿ya? Ahora, de un punto de vista probabilístico, lo que puedo tener yo es que sea roja roja, ¿ya? Que sea roja blanca, que sea blanca roja, o que sea blanca blanca, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, si uno quiere esto descomponerlo en probabilidad, en el fondo, esto tengo un caso sobre 4, dos casos sobre 4, ¿ya? Y un caso sobre 4. ¿Cuál es el problema acá, o la situación? Es que esto aplica solamente si el número de bolita blanca es igual al número de bolita roja, ¿sí? Entonces, como este no es el caso, ya, y el ejercicio solamente intentaba describir el espacio muestral, lo que uno puede hacer acá es intentar resolver el problema, ¿ya? Completamente. Y eso es una buena idea de poder aplicar los conceptos que hasta este momento hemos aprendido, ¿ya? ¿Cómo sé yo cuántas combinaciones posibles puedo tener de bolitas blancas y rojas al final? Bueno, una forma súper latera es hacer la mano. Pues la primera combinación es que podría sacar la primera roja, perdón, ¿ya? Con la segunda roja, ¿sí o no? Después podría sacar la segunda roja con la tercera, ¿ya? Recuerden que el problema es que hay reemplazo, entonces podría sacar la primera y después de nuevo la primera, ¿se entiende? Punto, punto, punto. Podría pasar por una primera roja 3,
¿sí? Y una blanca 2, la segunda blanca, por ejemplo, si yo la etiqueto como blancas con número, punto, 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 hasta llegar a la blanca 4 con la otra blanca 4, ¿sí? Dado que hay reemplazo. Entonces, ¿se acuerdan la tabla? ¿Ya? En un muestreo con reemplazo, en donde el orden sí es importante, ¿ya? O sea, básicamente el R23 es distinto en el fondo del R32, ¿ya? Porque es una forma distinta de sacar las bolitas. ¿Se acuerdan que uno lo definía como n elevado a r? ¿Ya? En este caso nuestro n es 7, ¿ya? Y nuestro r es 2 porque estamos sacando dos bolitas, entonces tenemos 49. ¿Se entiende? 49 opciones de sacar estas bolitas de A2 dado que tengo reemplazo. Entonces, bueno, yo sé que en todas mis probabilidades tengo este valor, pues n sobre r, ¿ya? Y así en particular, lo que uno puede ir teniendo al final es que para cada uno de estos casos, ¿ya? En particular, en el fondo, ¿qué pasa ahora con la probabilidad de tener roja? Bueno, la probabilidad de tener roja está asociada a otro tipo de combinación, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, lo que ustedes tienen es que, bueno, de cuántas formas al final yo puedo pescar todas estas variables en específico, ¿ya? Para tener blanca blanca, ¿ya? Yo lo que tengo en el fondo es que tengo, ¿cuántas blancas en total? ¿Ya? Si mal no recuerdo son 4, 3, ¿ya? Son 3 de 7 en el primer caso por 3 de 7 en el segundo. Eso me da 9 sobre 49, ¿ya? Entonces, que lo mismo que yo diga 3 blancas sacadas de dos formas, ¿cierto? Partido en 7 totales sacadas de dos formas. ¿Se entiende? ¿Sí? Para el caso de el rojo rojo, tengo, bueno, 4 bolitas sacadas de dos formas y 7 bolitas sacadas de dos formas. Y finalmente, ¿ya? El rojo blanco en el fondo o cualquier otra combinación inversa es la diferencia, o este complemento, le pongámosle A', ¿ya? Entonces, así uno puede ir teniendo las posibilidades, pues, de cada uno de los casos correspondientes, ¿ya? Otra forma en que a lo mejor ustedes lo pueden ver es que en el caso, por ejemplo, de la combinación rojo-blanco, ¿ya? Lo que ustedes pueden tener es que para el primer caso uno puede sacar, por ejemplo, una bolita roja, que son 3 sobre 7. En el segundo caso pueden sacar una blanca, perdón, en el primer caso, y una roja en el segundo, que tiene 4 sobre 7, ¿ya? Y eso lo tiene que sumar la probabilidad en el fondo porque es una unión. Recuerden, esta es la parte A del conjunto, ¿ya? Y esta es la parte B, en donde tenemos, ¿sí? Que al revés, pues primero sacar una bolita roja y después una blanca y después la roja, ¿ya? Y eso da esto es 24 sobre 49, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista práctico, las opciones individuales, si es que son iguales los números de elementos en el fondo en ambos casos, bueno, lo que tenemos ahí es que básicamente las probabilidades en el fondo se mantienen de la forma tal en que uno ordena el espacio muestral. En este caso, como escribía antes, un cuarto, un medio y un cuarto.
Pero si son distintas, hay que usar las combinaciones, variaciones o permutaciones que corresponden dependiendo del problema. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ustedes lo que tienen son aplicar estos conceptos. O sea, acá hay una independencia entre las variables, porque en el primer caso, en el fondo, el sacar una roja primero no afecta la probabilidad de sacar una blanca después. ¿Se entiende, no? Y por eso son eventos independientes. ¿Ya? Y aquí estos dos, que lo voy a marcar en verde, ¿ya? Esto lo voy a unir, estos dos acá, son mutuamente excluyentes. ¿En qué sentido? En que si saco una combinación roja-blanca, por ejemplo, excluye por sí solo el efecto de haber sacado una combinación blanca-roja. Y por eso finalmente lo que hago es unir estos dos. Por eso los conjuntos se unen, ¿ya? Para sacar la proporción total. ¿Ya? Espero que vaya quedando un poquito más claro estos conceptos de unión e intersección y de mutuamente excluyente e independiente. ¿Ya? Repito entonces, en el caso del círculo rojo o el círculo verde, cada uno por sí solo en el fondo, el sacar primero una bola roja en el primer caso es independiente de sacar una bola blanca en el segundo, por eso son elementos independientes y se multiplican. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el B, pues en el B donde sacar una blanca primero es independiente de sacar una segunda bola roja después. ¿Ya? Pero a nivel de conjuntos, en el fondo, el hecho de sacar la combinación roja-blanca excluye al hecho de sacar una combinación blanca-roja. Y por eso los eventos se están uniendo. ¿Ya? Y eso me entrega la probabilidad total. Si ustedes me preguntan cuál es la forma más práctica de resolverlo, yo creo que es mejor resolverla desde el punto de vista de sacar la probabilidad de rojo-rojo, ¿cierto? Después la probabilidad de rojo, de blanco-blanco, perdón. Y yo sé que todas estas tres probabilidades tienen que sumar 1. Entonces el complemento, ¿ya?, va a corresponder a la probabilidad de rojo-blanco, blanco-rojo, dependiendo cómo ustedes lo vean. ¿Ya? Y eso corresponde a 24 sobre 49. ¿Sí? Entonces se entiende que sacar rojo-blanco, ¿ya?, es 12 sobre 49. La probabilidad de sacar blanco-rojo es también 12 sobre 49. Y en total, en el fondo, la probabilidad de sacar eso es 24 sobre 49. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿ya?, tenemos que estas probabilidades siguen algunas reglas. En el caso de las distribuciones discretas, ¿ya?, recuerden que las discretas son valores que se cuentan, que la probabilidad, ahora vista como una función f de x, va a ser siempre mayor o igual a 0. La sumatoria de todas estas probabilidades es igual a 1. Y la probabilidad de que la regla aleatoria x mayúscula sea igual a un valor x minúscula es evaluar la función en x minúscula. ¿Ya? Y la función de densidad de probabilidad acumulada la explicaba en la otra clase con un esquema que es básicamente la probabilidad hacia la izquierda, tal como en un percentil, por ejemplo, de que el valor x mayúscula sea menor o igual a un valor x minúscula. ¿Ya? Entonces, si hago un monito rápidamente, lo que tengo acá es que, por ejemplo, en la variable voy a tener valor 0, 1 y 2, ¿ya? Y que tengo una probabilidad, otra probabilidad y otra probabilidad, por ejemplo. Y la probabilidad de que x sea menor que igual a 1, ¿ya?, es esta barrita más esa barrita. ¿Ok? Nada más que eso. Ya me quedó mal la flecha. A ver si. ¿Se entiende, no? Sumar las dos probabilidades hasta este valor. Por eso voy acumulando en el fondo y por eso aparece acá este epsilon. ¿Ok? En el caso de una continua es exactamente lo mismo, pero en vez de sumar integramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una función de densidad ahora en donde los valores pueden tomar cualquier valor desde un punto de vista de números reales. ¿Ya? Y las probabilidades asociadas correspondiendo a un intervalo se integran sobre ese intervalo. ¿Ya? Y los intervalos sobre ya sea todo el dominio que uno defina o el infinito negativo y positivo es siempre igual a 1. ¿Ya? Esta diapositiva acá se me coló. Ahora, ¿qué decía?
Sí, está colado. ¿Ya? Tenemos después la distribución de probabilidad conjunta si x e y son dos variables aleatorias discretas. La distribución de probabilidades para la ocurrencia simultánea puede ser representada en notación funcional como f de x, y. ¿Ya? Entonces, f de x, y es igual a la probabilidad de que conjuntamente ocurra x y ocurra y. ¿Ok? Aquí también un concepto de dependencia y se distingue de la probabilidad condicional porque nosotros no estamos diciendo que ocurra x dado y. ¿Ya? No estamos diciendo que va a ocurrir x dado que y ocurra primero o que ocurra y dado que x ocurra primero, sino que estamos diciendo que la probabilidad de que ocurran ambos a la vez, al mismo tiempo, ¿ya? No uno después del otro, por así decirlo. Entonces f de x, y da la probabilidad de que el resultado x e y ocurran al mismo tiempo. ¿Ya? Aquí un corolario mío es que yo a veces digo y, digo y o digo y, ¿ya? Pero ustedes me entienden la idea, ¿sí? En definición, una función x, y es una función de probabilidad conjunta. Si la variable es discreta, sí, ¿ya? La sumatoria, tanto en x como en y, al final, suman 1, ¿ya? Por cada f de x, y. Nosotros vimos en la clase anterior que si yo digo la sumatoria de los g de x en x, también da 1, y la sumatoria de los h de y en el fondo sobre y también da 1. ¿Ok? Sumatoria de los h de y también da 1 cuando sumo sobre y. Ya es como descomponer este problema. Y la probabilidad correspondiente a un plano respectivo al final para una cierta condición en el fondo de que x sea igual o menor a tal valor, a su vez que y es igual o mayor a tal valor, por ejemplo, poniendo la desigualdad donde ustedes quieran, ya es igual a la sumatoria de los elementos correspondientes al plano respectivo, ¿ya? Y en ese caso lo que ustedes tienen es que estos datos les sirven para calcular la probabilidad conjunta correspondiente. ¿Ok? Entonces, tenemos, dada la distribución de probabilidad f de x y de la probabilidad respectiva, tenemos que, para el caso discreto, g de x es la sumatoria sobre y, ¿ya? Y h de y es la sumatoria sobre x correspondiente. ¿Ya? Aquí lo escribí al revés. ¿Ya? Esto es sobre y, esto es sobre x. Entonces, se definen como la distribución marginal de x e y respectivamente y en realidad la distribución de probabilidad de una variable unidimensional. ¿Ya? Entonces, considere el caso del ejemplo con los 3 hijos, en donde x es el número de hombres e y es el cambio en la secuencia correspondiente. ¿Ya? La información referente a f de x, y se dispondrá en una tabla de 2 dimensiones. ¿Ya? Nosotros vamos a asumir que todas estas probabilidades, donde no hay nada, son 0, ¿ya? Porque son imposibles de ocurrir, pues son conjuntos vacíos. ¿Sí? Recuerden que la probabilidad de un conjunto vacío es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para cada caso particular, lo que uno está teniendo aquí es que hay una probabilidad asociada tanto a la combinación del número de hijos hombres como a los cambios de secuencia correspondientes. ¿Ya? Yo sé que si tengo un hijo hombre, tengo una posibilidad de 1/8 de tener 2 cambios de secuencia. ¿Ya? Lo ves aquí. Si tengo un hijo hombre, tengo una probabilidad de 1/8 de tener dos cambios de secuencia. ¿Se entiende? Si tengo 3 hijos varones, no puedo tener ningún cambio de secuencia. ¿Se entiende, no? Porque son todos H, H, H. ¿Ya? Entendiendo cambio de secuencia como que pasa de mujer a hombre, por ejemplo. ¿Ya? Hay un cambio de secuencia. ¿Sí?
Y así voy construyendo las probabilidades. Pues si ustedes se fijan acá abajo está la marginal de x y acá está la marginal de y. Y en ese caso, la marginal de x es la sumatoria de las probabilidades asociadas a x, pero sobre y. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿por qué sobre i? Porque multiplicamos, o sea, perdón, porque sumamos en este caso sobre la fila correspondiente. ¿Ya? Por eso es sobre i. Entonces, lo que tenemos aquí es la probabilidad de que tener básicamente ningún hijo hombre es de 1/8. Esta es la probabilidad de que todos los hijos salgan mujeres. De tener un hijo varón y dos mujeres, 3/8. De tener dos hijos varones y una mujer, 3/8. Y tener tres hijos hombres, 1/8 también. ¿Ya? Y por su parte, en i se suma por sobre x. ¿Ya? O sea, por la fila correspondiente. En este caso, la probabilidad de tener dos cambios de secuencia, bueno, es 1/8 más 1/8, 2/8. ¿Ya? De tener un cambio de secuencia son 4/8 y de tener ningún cambio de secuencia en el fondo son 2/8, que a su vez son las sumas de que nazcan solo hombres o que nazcan solo mujeres. ¿Ya? ¿Y por qué se suman acá? Nuevamente porque son conjuntos que se tienen que unir. ¿Se entiende? La probabilidad de que salgan puro hombre excluye a la probabilidad de que salgan solo mujeres. ¿Ya? Y por eso se unen estos conjuntos. Entonces, conclusión: a partir del conocimiento de f de x, y es posible determinar la distribución de probabilidad de las variables individuales, que es la distribución de probabilidad marginal correspondiente. ¿Ya? Y en el caso continuo, esto es menos común de ver en la vida, así que por eso lo paso relativamente rápido, pero para la mecánica completa de esto es que ustedes tienen básicamente que tienen las distribuciones marginales, que son básicamente, para el caso de g de x, la integración de la distribución conjunta, ¿ya?, sobre i, y en el caso de h de i, la integración de la función de probabilidad conjunta sobre x. ¿Ya? Entonces aquí tienen una función de distribución de probabilidad que para x se mueve en el intervalo entre 0 y 2 y para y se mueve en el intervalo entre 0 y 1. Cualquier otro valor de intervalo significa que la probabilidad es 0. ¿Ya? Por ejemplo, si x vale 3 e y vale 0,5, no funciona, ¿cierto? Porque está fuera del rango x, aunque incluso esté dentro del rango y. ¿Ya? Entonces, para sacar las marginales correspondientes, ustedes lo que hacen es pescar esta función de distribución de probabilidad y la integran sobre x y sobre y de forma correspondiente, ¿ya?, para llegar básicamente a la función de distribución marginal, ¿ya?, que funciona nuevamente bajo estos intervalos correspondientes. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, lo que ustedes pueden tener es que, por ejemplo, si con la probabilidad de g de x al final, si es que x vale 1, bueno, un medio. ¿Ya? Y la probabilidad de h de i, si es que i vale 0.5, ¿ya?, básicamente es 1.75 dividido en 2, ¿sí o no? Que viene siendo 87.5%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si i es igual a 0.5, entonces, si es que no lo hice mal en mi mente, con ayuda de mi calculadora, es que h de i es igual a 0.875. ¿Ya? Y eso es lo único que está diciendo eso, porque la probabilidad de i marginalmente vale eso en el caso de que i tenga ese valor. Y ustedes pueden hacer todo un dibujo, un hiperplano e intentar encontrar la distribución, pero no es tan relevante. ¿Ya? Lo que me interesa es que entiendan esto como las probabilidades marginales, en el fondo, que se escapan de las probabilidades conjuntas, pues la probabilidad de los bordes, ¿ya?, de x por sí sola e y por sí sola. Y recordemos que si x dado y es igual a g de x, ¿ya?, y f de x, y es igual a g de x
por h de i, entonces hablamos de variables que son independientes. ¿Ya? No sé por qué queda así. Déjenme arreglarlo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos son variables que son básicamente independientes. ¿Ya? Entonces, si la función de distribución marginal no depende de la i en este caso, estas i son complementarias, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que hay una independencia. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? O sea, x e y, dos variables aleatorias discretas o continuas, la distribución de probabilidad conjunta y las distribuciones marginales. Las variables entonces aleatorias x e y son estadísticamente independientes si se da esto, ¿ya? Que f de x, y es igual a g de x por h de y. Entonces el producto de cada valor asociado a su distribución marginal es igual al valor de la función de distribución de probabilidad conjunta. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con eso? En el fondo a que x e y van por carriles que son iguales. ¿Ya? O que son, mejor dicho, que son distintos en el fondo. ¿Sí? No tienen mucho que ver uno con el otro. ¿Ya? Entonces, para terminar, tenemos esta tabla de contingencia con las probabilidades asociadas a variables aleatorias donde x puede valer 1, 2 o 3 y vale menos 1 o 1. Entonces lo que nos pide ahí es que obtenga la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y a su vez que y sea mayor que 0. La probabilidad de que x sea mayor que 2 y la probabilidad de que y sea menor que 0. Finalmente, si nos preguntemos si x e y son independientes. Entonces, una buena forma de abordar esto es... lo pueden trabajar así, pero yo prefiero dar vuelta a la tabla. ¿Ya? Colocar la x como columna y la y como fila, ¿ya? Porque me resulta más fácil. Entonces, vamos a tener ahí la x. Yo sé que x puede valer 1, 2 o 3. Y tengo la y, ¿ya? Que la y puede valer menos 1 y 1. ¿Ya? Otra cosa importante es establecer esto en función de un mínimo común múltiplo o máximo común divisor, como ustedes quieran verlo, ¿ya? Para que las probabilidades no se nos enreden. Entonces, es mejor verlo todo acá en divisores de 12. ¿Ya? Entonces, yo sé que para el primer caso, esto igual a, ¿cuánto? 2 sextos, ¿sí o no? 2 doceavos, perdón. ¿Ya? En el segundo caso, lo que yo tengo es un doceavo aquí, un doceavo aquí, ¿cierto? Y para abajo lo que tengo es 4 doceavos, ¿sí o no? Tengo 3 doceavos y tengo 2 doceavos. ¿Ya? H de I y G de X. ¿Ya? En este caso tengo que G de X vale 6 doceavos, estoy sumando hacia abajo, ¿cierto? Estoy sumando en I. Aquí vale 4 doceavos, ¿sí o no? Y por último tenemos que el último vale 2 doceavos. Ya, vamos a ver. Si aquí me equivoqué. Esta es un doceavo. Ahora completo. Ahí no. ¿Ya? Perdón. ¿Sí? Y aquí nos da que hacia la izquierda lo que tenemos es que esto vale 4 doceavos. ¿Ya? Esto vale 8 doceavos. Y acá todo esto vale 1.
¿sí? Que es nuestro valor maestro. Si ustedes suman para el lado, se van a dar cuenta que, o para abajo, van a dar cuenta que tenemos 12 doceavos en ambos casos. ¿Ya? Entonces, se me acabó el espacio, pero cuando ustedes le preguntan, básicamente, ¿cómo para agrandar esta página? ¿Se podrá o no? Como que creció acá, ¿no? Ya, entonces, cuando les preguntan en el primer caso, la P, la P de X, la P de que X sea menor o igual que 2 y de que Y sea mayor que 0, lo que le están diciendo a ustedes es que básicamente sumen el F de 1, 1 más el F de 2, 1. ¿Sí o no? Porque en ambos casos lo que ustedes tienen es que X es menor que 2, ¿cierto? Y Y es mayor que 0. Cualquier otra combinación no les corresponde en el fondo a esa suma. Entonces, lo que ustedes ahí hacen sumar, voy a ponerla acá arriba, lo que hacen es sumar es 4 doceavos más 3 doceavos, ¿cierto? Que corresponde a la otra. ¿Ya? Y eso da igual a 7 doceavos. Y con eso respondo a esa pregunta. ¿Ya? Entonces, tengo en ese caso que acabo de responder la pregunta asociada a esta función de distribución asociada a esta tabla de contingencia en el fondo con estas probabilidades marginales. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, en este caso, el P, perdón, el P de X igual a 2, o sea, P de X, perdón, mayor que 2, básicamente eso es equivalente a G de igual a 3. Ojo, cuando ustedes le ponen P de X mayor o igual a 2, lo que tienen que hacer es pescar el G de X de 2 más el G de X de 3, ¿sí o no? Pero aquí, como me están diciendo solamente mayor que 2, bueno, encuentro el valor mayor que 2, porque en este caso es 3, ¿ya? No hay más valores de esta variable aleatoria, ya que igual a 2 doceavos, esto es lo mismo que un sexto. ¿Ya? En las pruebas da lo mismo si lo colocan factorizado o en entero. ¿Ya? Ideal que lo coloquen factorizado, pero si está bien el resultado, no hay inconveniente con eso. ¿Sí? El otro, háganlo ustedes, ¿ya? Pero termino con el de independencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando dos variables son independientes, se cumple lo que estábamos diciendo acá, porque f de x, y es igual a g de x por h de y. ¿Ya? Y ustedes se preguntan, bueno, pero profe, ¿cuál g de x y cuál h de y? Cualquiera que haga la cruzada corresponda. ¿Ya? Entonces, en este caso yo lo voy a hacer con el f, que cuando x vale 2 y vale 1, bueno, tiene que ser igual al g de x cuando vale 2, x, ¿cierto? Y al h de y cuando h vale 1. ¿Sí o no? Eso que nos da, por su parte, bueno, vamos sacando los valores correspondientes y en ese caso lo que ustedes tienen es que
Básicamente están diciendo que 3 doceavos, ¿cierto? Que es lo que vale el f de x, ¿ya? Es igual a 4 doceavos por 8 doceavos. ¿Sí o no? Estoy evaluando en las posiciones correspondientes, ¿ya? En el fondo esto es lo mismo que decir que un tercio ¿cómo factorizo eso? Aquí tengo 3, un cuarto, perdón, es igual a un tercio por, ¿cuánto da eso? 3 cuartos. Y esto me da, esta multiplicación de acá es lo mismo que 3 doceavos. Ahí sí. Ya, no, aquí me equivoqué. Perdón, que ya es tarde, chiquillos, estoy factorizando mal. 8 doceavos, yo divido por 4, son 2 tercios. ¿Sí o no? ¿Ya? Y aquí son 2 novenos. ¿Cierto? Porque 8 dividido en 4 son 2 y 12 dividido en 4 son 3. ¿Ya? Entonces ahí sí no da igual. ¿Ya? Y podemos decir entonces de que si la igualdad se da, hay independencia. ¿Ya? Entonces aquí lo que pasa es que no hay independencia. Vale decir, hay una dependencia entre los valores de las variables. ¿Ya? Entonces repito, para este último caso, la dependencia se da cuando el f de x, y es igual al g de x por el h de y. ¿Ya? En ese sentido, lo que uno tiene es que hace toda la operatoria para la cruza en el fondo del f de x, y que uno quiera. ¿Sí? Lo voy probando en todos los casos y en todos los casos efectivamente se va a dar el concepto que uno está aplicando. ¿Ya? Entonces en este caso 3 doceavos no es lo mismo que 2 novenos. ¿Ya? Y ahí podemos llegar a esa conclusión respectiva. ¿Sí? Lo he hecho una mirada por si acaso me equivoqué en algún cálculo, pero hasta el momento no. Igual me corrigen si es que fue así. Bien, gracias por escucharme y nos vemos en una siguiente clase.